tardes, estudiantes. Mi nombre es Samuel Pedreros Tapia. Soy académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Antofagasta. La cápsula que les presentaré hoy es una cápsula de química orgánica, cuyo objetivo es reconocer y analizar cualitativamente a través de reacciones químicas la presencia de grupos funcionales carboxilo, hidroxilo y carbonilo en compuestos orgánicos que tienen dichas funciones, a saber, ácidos carboxílicos, alcoholes, fenoles, aldehídos y cetonas. Vamos a comenzar con el análisis cualitativo de los ácidos carboxílicos. Una de las propiedades de estos compuestos es su carácter ácido. Eso quiere decir que sus disoluciones son ácidas. Vale decir que van a tener un pH que puede ser medido en una escala colorimétrica. Para ello entonces vamos a usar papel indicador universal de pH y lo dispondremos en una placa de toque y vamos a disponer entonces primero que todo una solución de hidróxido de sodio que es básica y el color obtenido nos indicará el pH según la escala colorimétrica que se indique. Si paralelamente medimos el pH de una solución ácida como ácido clorhídrico, nos dará un color que es propio de los ácidos. Comparada con la escala colorimétrica, un pH ácido. Esto mismo lo repetiremos ahora con una muestra de un ácido carboxílico. Ácido acético, por su naturaleza, debiese dar un pH en el torno del color que da las soluciones ácidas. Está dentro del rango. Otro ácido fórmico, también debiese dar el mismo comportamiento en coloración. Otra de las reacciones características de los ácidos carboxílicos es su reactividad frente al bicarbonato de sodio. Se libera CO2 como reacción y ensayo positivo, y es lo que observaremos cuando agregamos un poco de bicarbonato, por ejemplo, a ácido fórmico. Y lo mismo debiese ocurrir con otro ácido acético. La cantidad de burbujeo o efervescencia, eso depende también de la concentración, pero claramente se ve evolución de CO2. Bueno, y finalmente, un tercer ensayo para ácidos carboxílicos es la reacción que experimentan estos frente a dos reactivos, yoduro de potasio y iodato de potasio. La combinación de ellos, en presencia de ácido, hace que haya liberación de yodo. El yodo es una solución de un color rojo oscuro bastante intenso, lo podemos ver un poco más claramente acá, el color característico de yodo. Por lo tanto, si la muestra que vamos a analizar se trata de un ácido, al llevar a cabo la reacción con yoduro y las gotas de yodato, la aparición de ese color rojo o café rojizo es indicativo que la muestra es un ácido carboxílico, puesto que hay liberación de yodo. Bueno, ahora veremos el comportamiento químico para identificar alcoholes y fenoles. Los alcoholes y fenoles son compuestos que tienen la función hidroxilo, pero se diferencian en la cadena hidrocarbonada. Cuando la cadena hidrocarbonada es alifática, corresponden a alcoholes propiamente tal. Si la cadena hidrocarbonada es un anillo aromático, reciben la denominación de fenoles. Y se diferencian entre ellos por su reactividad. Tomaremos 3 alcoholes, etanol, 2-propanol y alcohol teramílico, y los vamos a analizar mediante un reactivo que
de ensayo general o no es específico. Tal vez antes comentar que es bueno que cuando uno hace un ensayo analítico cualitativo en función de la evidencia física esperada, mantenemos un tubo de ensayo con el reactivo para que lo tengamos como un patrón del color que tiene el reactivo para ver si cambia o no cuando ocurre el análisis del alcohol. Se dice que un alcohol reacciona con nitrato de amonio y sodio y debiese obtenerse una solución de color rojo. Claramente hay una diferencia. Lo mismo ocurre con los otros dos alcoholes. Indicativo que no hace diferencia con el tipo de alcohol. Hay claramente una diferencia en el color. Veamos qué es lo que ocurre si ensayamos el mismo reactivo con fenol, que no es un alcohol, por lo tanto debiese mantenerse el color amarillo o dar una evidencia física distinta de la esperada para un alcohol. En este caso claramente es diferente para la reacción positiva de un alcohol y como referencia el color que tiene el reactivo sin alcohol. Como comentamos recién, los alcoholes pueden clasificarse en primarios, secundarios y terciarios, y eso tiene que ver con la posición en el esqueleto hidrocarbonato del grupo hidroxilo. Y eso diferencia su reactividad. Una de las características reactivas de los alcoholes es que estos pueden experimentar reacciones de oxidación. Un agente oxidante como el dicromato de potasio y medio ácido permitirá saber entonces si el alcohol se oxida o no. La solución de dicromato de potasio es una solución anaranjada, translúcida, y lo usaremos como un referente para ver si cuando sometamos a reacción a los respectivos alcoholes con este reactivo, si cambia o no la coloración. Si cambia la coloración del reactivo con el alcohol, indica que el alcohol se ha oxidado y por lo tanto el reactivo se ha reducido de cromo 6, que es el color anaranjado, a cromo 3 y por lo tanto debiese obtenerse una solución parda o verdosa. En algunos casos la reacción puede ocurrir en el momento o si es necesario puede someterse a calentamiento. Vamos a dejar eso allí. Vamos a hacer lo mismo con alcohol secundario, 2-propanol. Aquí dio inmediatamente el cambio de coloración, sin necesidad de haber calentado. Y si se fijan, aquí ya está ocurriendo algún cambio en la coloración. El color naranja tan lúcido se va perdiendo, va colocándose un poco más pardo a verdoso. Y finalmente el alcohol terciario no experimenta oxidación, por lo tanto el color anaranjado del reactivo no debiese cambiar, aun cuando lo sometamos a temperatura. Y finalmente, para reconocer la presencia de fenoles y diferenciarlos de los alcoholes, haremos una reacción con reactivo de cloruro férrico. Este reactivo permite reconocer la presencia de fenol, no así la de alcoholes. El color amarillo del cloruro férrico no se ve alterado frente a la reacción de un alcohol. Etanol, por ejemplo, alcohol primario, 2-propanol, cuando no hay cambio esperado se toma como ensayo negativo. Sin embargo, si el sustrato que analizamos es un compuesto fenólico, como fenol, la reacción positiva se evidencia con una coloración
violeta, lo que no ocurre con un alcohol, pero sí con un fenol. Bueno, y finalmente, para reconocer y diferenciar aldehídos y cetonas, vamos a hacer un ensayo general que no distingue a ninguno de los dos, pero los reconoce, y es la reacción con ácido 3,5-dinitrobenzoico, una solución alcohólica. Ya está preparada. Tenemos acetona más el reactivo, y esto debe llevarse a cabo en medio básico, y una coloración roja o violeta en el rango que es indicativo entonces de la presencia de cetona. Y aquí tenemos un aldehído, acetaldehído, reactivo ácido 3,5-dinitrobenzoico, para que haya reacción, recuerden, debe ser en medio básico. Agregamos unas gotas de hidróxido de sodio, más atenuado porque el acetaldehído es un gas, por lo tanto se volatiliza rápidamente, pero poco a poco va a ir intensificándose el color violeta, que es propio para la identificación del grupo carbonilo de aldehído o cetona. Y finalmente, un ensayo específico para aldehído que no lo da las cetonas es aprovechando también su propiedad oxidativa. Para ello vamos a utilizar una mezcla de dos reactivos llamados felín A, felín B, que en esencia es ion cúprico en medio básico, y si hay una reacción de oxidación-reducción, el ion cúprico cobre 2 debe reducirse a cobre 1 como óxido cuproso, que es un sólido de color anaranjado o rojo ladrillo. La mezcla en partes iguales de felín A y felín B da esta solución de color azul intenso. Vamos a mezclar. Para que se observe el C coloración azul, color celeste, óxido de cobre, perdón, sulfato de cobre, y una solución de tartrato doble de potasio y sodio en medio básico. Ese color azul intenso es el reactivo de felín. Cuando sometemos a reacción un aldehído con este reactivo, el cobre 2 oxida al aldehído a ácido carboxílico, y el cobre 2 se reduce a cobre 1 como óxido cuproso. En este caso se requiere calentamiento, y veamos claramente la solución de color azul va a ir cambiando al óxido cuproso, el color azul va perdiendo su tonalidad. Y se va formando in situ el óxido de cobre 1, ese precipitado que está en suspensión de momento de color rojo ladrillo. Indicativo, insisto, entonces que se ha producido una reducción del cobre 2 a cobre 1 y por lo tanto el aldehído que está presente se ha oxidado a ácido carboxílico. Reacción que no experimentan las cetonas. Bueno, estimados estudiantes, esta fue la cápsula química orgánica en el contexto del proyecto de vinculación Abriendo Caminos con la Ciencia. Espero que les haya sido instructivo, hayan aprendido, y no perdamos la oportunidad de vernos en alguna cápsula con otros tipos de compuesto orgánico o otra experiencia en química orgánica. Adiós.